A continuación, un grupo de objetos tan poderosos que se cree predicen el fin del mundo. El calendario parece tener una fecha de inicio y una fecha de fin. El Kachina de la estrella azul es la figura quizá más venerada y temida, porque encarna a la deidad que tiene el poder de provocar el fin del mundo. Desde una misteriosa cueva en una remota isla. La Gruta del Apocalipsis es el lugar donde, de acuerdo con los cristianos creyentes de todo el mundo, se escribió el libro del Apocalipsis. A un par de extrañas piedras en las Américas. ¿Por qué hacían tantos sacrificios humanos? Porque creían que si no lo hacían, el universo llegaría a su fin. Y un libro con profecías tan precisas que da miedo. Se estima que cerca de 2/3 de sus predicciones ya se cumplieron. Estos sagrados artículos han inspirado admiración durante miles de años. Ahora, conozcamos los relatos detrás de las más impactantes maravillas sagradas. El libro del Apocalipsis de la Biblia pinta un vívido relato del fin del mundo. Pero la historia de cómo fue escrito es aún más asombrosa. Y comienza en una misteriosa cueva de una remota isla de Grecia. Hoy en día Patmos es una encantadora isla griega, un destino vacacional idílico, pero no siempre fue así. Hace 2000 años, Patmos no era más que un lugar árido y rocoso, una especie de páramo azotado por el viento de unos 15 kilómetros de largo por unos 10 de ancho. Pero hacia el final del siglo I después de Cristo, se volvió importante por otra razón. Hay una pequeña caverna enmarcada por grandes rocas, un espacio con paredes lisas, pero nada salta a la vista. El área está llena de cavernas, pero en este caso, esta es especial. Puede ser una de las cavernas más únicas e importantes de la historia. Y una de las más sagradas. Se le llama la Gruta del Apocalipsis. La Gruta del Apocalipsis es el lugar donde, de acuerdo con los cristianos creyentes de todo el mundo, se escribió el libro del Apocalipsis. Ahora bien, Apocalipsis no significa el fin del mundo. Es una palabra griega que se traduce como develar. Apo significa retirar y kalupsis velo, por lo que Apocalipsis es traducido literalmente como revelación. Dentro de esa cueva, Dios reveló los detalles del libro de su autor, un hombre llamado Juan, que ha llegado a ser conocido como Juan de Patmos o el Apocaleta. En el libro hay indicios que sugieren que este Juan pudo haber vivido en Jerusalén durante la ocupación romana, ya fuera como contemporáneo de Jesús o a pocos años de su muerte. Por lo tanto, se cuenta entre los primeros cristianos. Pero en aquellos albores de la nueva religión, el cristianismo no era la potencia mundial en la que acabaría convirtiéndose. De hecho, era considerada una superstición ilegal y un crimen por las autoridades romanas. Roma acostumbraba a enviar los criminales a Patmos, en especial a cristianos. Si iban predicando creencias ilegales, era mejor enviarlos a una isla desierta donde no tendrían influencia. Como ocurrió con Juan, desterrado a Patmos en el año 90 después de Cristo, junto con su discípulo Prócoro. Prócoro es uno de los primeros diáconos cristianos de Jerusalén y en Patmos acompañó y fue el escriba de Juan. Se cree que Juan era muy viejo para ese momento, pero logró llegar a Patmos. Y no solo eso, halló una cueva refugio perfecta. La curva en sí mide unos 6,5 por 5,5 metros. Es una gruta volcánica que se originó de una burbuja de lava durante la formación de la isla miles de milenios antes. Al fondo de la cueva hay una especie de hendidura donde alguien podría acostarse a dormir y hasta hay un trozo de roca sobresaliente que podría usarse como almohada. Luego, a un lado de la cama, hay una sección plana de piedra que bien pudiese usarse como escritorio. Pero la característica más singular de la caverna es tal vez la más significativa.
A lo largo de una pared de la cueva hay 3 delgadas fisuras descritas como una triple hendidura. En las descripciones más antiguas del lugar, unas aberturas inusuales desde un punto de vista geológico. Esa triple hendidura podría ser la razón por la que Juan eligió la gruta, entre otras. Él creía que representaba la Santísima Trinidad, como todo cristiano creía en un Dios único que existe en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Poco después de instalarse en la cueva, Juan escuchó una voz estruendosa y quedó convencido de que era el Señor mismo, porque la voz provenía de las 3 grietas de la roca. Y la voz dijo a Juan que iba a mostrársele algo muy importante y debía escribir exactamente lo que viera. Una de las primeras cosas que Juan vio fue 4 jinetes cabalgando hacia la tierra, cada uno representando un desastre en particular que sobrevendría a la humanidad. El jinete del caballo blanco, un arquero, representaba la conquista. El del alazán rojo representaba la guerra. El jinete sobre un caballo negro traía la peste y la hambruna. Y el que iba sobre uno amarillento era el único jinete con nombre. Su nombre era Muerte, y el infierno venía con él. Los 4 jinetes representaban la ira de Dios. Se habla de terremotos, que toda el agua de la tierra se convierte en sangre, que el sol y la luna se apagan y que las estrellas caen del cielo. Es una visión tan aterradora como fantástica. El relato es como ningún otro en la Biblia. No hay fragmento de la Biblia que hable sobre guerras cósmicas entre las fuerzas del bien y del mal, sobre batallas cataclísmicas con monstruos, o de una bestia roja o brillante de 7 cabezas con el número 666. Al final, Dios envía un ejército de ángeles a la tierra que traerán la salvación. El ejército estará dirigido por el Cordero que fue inmolado, Jesucristo, el Alfa y la Omega, que libra la batalla final, el Armagedón. Todos estos horrores al fin terminarán cuando Satanás, en la forma de un monstruo gigante, sea capturado y atado, arrojado a un lago de fuego, y todos los malvados sean destruidos. Y ese será el fin del mundo, tal y como lo conocemos. Después de la batalla y del juicio final, los considerados buenos pasarán a vivir junto al mismo Dios. Inmediatamente después de experimentar las visiones, Juan las retransmite a su escriba Prócoro, quien toma nota de lo que será el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis se convirtió en un texto fundacional de la nueva religión. No solo es elegido entre miles de relatos de los primeros cristianos, incluido como libro en la Biblia canónica, sino que es la piedra angular, la última palabra en las Escrituras. En cuestión de algunos cientos de años, aquella cueva en Patmos se volvió un santuario de peregrinaje para ese cristiano que se adhería al concepto apocalíptico del fin de los tiempos, que creía que Juan había tenido una visión cierta y quería estar en el lugar donde Dios habló. En los alrededor de 2000 años transcurridos desde que se escribiera el Apocalipsis, ha sido la inspiración para innumerables obras de arte, literatura, canciones, películas, cómics, programas de televisión, hasta videojuegos. Se ha usado para justificar guerras y ha hecho que muchos grupos cristianos piensen que el fin del mundo es algo inminente. Pero hay una experta que afirma que el relato de Juan no debe leerse de manera literal. En el 2012, la profesora de religión de Princeton, Elaine Pagels, publicó un bestseller con el apropiado título de Revelaciones, en el que propone una interpretación nueva del libro del Apocalipsis y de lo que ocurrió con Juan en aquella cueva. Según Pagels, el libro de Juan no es en absoluto sobre el fin del mundo. Es un código. En el 2012, la doctora Elaine Pagels propuso una nueva y audaz teoría sobre el verdadero significado que se esconde tras el libro del Apocalipsis. Según la doctora Pagels, a pesar de lo que todo el mundo cree desde hace tantos años, el Apocalipsis no trata sobre una bestia, sobre una montaña ardiendo con fuego, o 4 jinetes y todos esos monstruos y todo lo demás. En cambio, está escrito en código.
Es un mensaje de resistencia codificado, dirigido a los primeros cristianos contemporáneos de Juan. Si la teoría de la doctora Peigels es correcta, pondría de cabeza todo el relato sobre la cueva y la voz de Dios, y también significaría que Juan no es solo un ente pasivo en el proceso, sino que intencionalmente creó este código. Según la doctora Peigels, para entender los verdaderos planes de Juan, hay que verlo desde el contexto de su época y de su vida. Juan nació en el seno de una familia judía y, al igual que todo judío de la época, sufrió la brutal persecución del Imperio Romano de ocupación. Tras ser despiadadamente sitiada por 5 meses, Jerusalén pasa a manos de Roma en el año 70 después de Cristo. Los romanos arrasaron Jerusalén y destruyeron el segundo templo, que era el principal lugar de culto para el pueblo judío. La destrucción del segundo templo es un hito violento, decisivo y traumático para quienes lo vivieron. 20 años más tarde, Juan termina exiliado en Patmos, donde se le ocurre una manera secreta de socavar Roma. Para llegar a los demás cristianos y persuadirlos de permanecer unidos, Juan elabora una serie de mensajes codificados en una historia fantástica, exagerada y dramática que él espera se extienda como la pólvora. Una de las imágenes del Apocalipsis que está grabada en nuestras mentes es la de los 4 jinetes. El número no es aleatorio, es una referencia específica al 69 después de Cristo, conocido por la historia como el año de los 4 emperadores. Tras la muerte de Nerón en el año 68, hubo un período de agitación en el que diversos hombres ocuparon el trono imperial. 4 emperadores se sucedieron rápidamente: Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, y trajeron para el pueblo judío lo que los 4 jinetes traen en el Apocalipsis. Guerras, hambrunas y otras formas de muerte. Parece haber una conexión directa con el mundo real. Entonces, ¿qué representa aquel dragón rojo de 7 cabezas? A Roma se le llama la ciudad de las 7 colinas y además hubo 7 emperadores desde la época del primer emperador, Augusto, hasta cuando se escribió el Apocalipsis. Y como detalle algo más obvio, el rojo era el color imperial y el que también vestían los soldados romanos. Luego está el número de la bestia, el infame 666. Juan dijo en específico que ese número representaba un nombre. Hay un método o forma de arte judío llamado gematria que podríamos tildar de numerología. La gematria sustituye letras por números, dándole a cada letra un código o un verdadero valor particular. Si se suman los valores de esas letras, se averigua qué nombre representa el número. En este caso, 666 podría ser una referencia codificada al emperador de Roma, Nerón. Desglosadas, las letras hebreas del nombre de Nerón se leen como Nerón Caesar. La interpretación numérica es 50, 200, 6, 50, 100, 60 y otra vez 200, que al sumarlos se obtiene esta cifra, el 666. Según la doctora Peigels, en la primera mitad del libro de Apocalipsis, Juan escribió en clave sobre Roma. El resto del libro buscaba inspirar a los cristianos a permanecer leales en tiempos de angustia. Juan continuó describiendo la destrucción de Roma de toda forma imaginable. El ejército de Dios regresaba, cobraba venganza, arrojaba a la bestia a un lago de fuego y surgía una nueva Jerusalén, completamente libre de ocupación romana. En esencia, según la teoría de Peigels, en la gruta Juan no hizo sino recordar la opresión romana que experimentó en carne propia para codificarla en un manifiesto de resistencia, diciéndole a los cristianos restantes: Jesús tenía razón, crean en él, Roma caerá y sucederá pronto. Adivinen qué, si era un código de resistencia y paciencia, funciona a la perfección.
El libro del Apocalipsis es de vital importancia por ser un mensaje de esperanza, de confianza y de aliento en tiempos de conflicto y persecución. Inspiró a la gente. Y fue gracias a ese y a otros libros similares que la nueva religión sobrevivió y siguió creciendo. Unos pocos siglos después del exilio de Juan en su cueva, Roma pasa de perseguir a los cristianos a adoptarlos. El cristianismo se convierte en la religión imperial oficial en el año 380 y con el tiempo en la mayor del planeta. Casi 1500 años después de que el libro del Apocalipsis fuera escrito, fue la inspiración para que otro famoso escritor publicara sus propias predicciones sobre el fin del mundo. Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, es, sin discusión, el profeta más famoso y productivo de la historia. Se estima que cerca de 2/3 de sus predicciones ya se cumplieron. A Nostradamus se le atribuye la predicción de acontecimientos como el gran incendio de Londres, el ascenso al poder de Hitler, el bombardeo atómico de Japón. La lista no tiene fin. Sus predicciones mejor conocidas proceden de una obra maestra, un libro sencillamente titulado Las Profecías, su primera edición de 1555, pero en los años posteriores se publicaron reediciones con material añadido. En su libro, Nostradamus escribe sobre el fin del mundo solo una vez, en una carta privada que hace las veces de prefacio. Nostradamus le escribe a su hijo César a modo de horrenda advertencia de lo que él denomina la conflagración universal, es decir, el fin del mundo. Dice, la espada de la muerte se aproxima. Pasa a describir catástrofes que acabarán con el planeta como pestes y una guerra horrible como nunca la hemos visto. Y termina con esta ominosa línea. El Señor dirá, por lo tanto aplastaré y destruiré, y no tendré misericordia. La carta nunca especifica cuándo ocurrirá nada de eso, pero en el prefacio él indica que las profecías en su libro se extienden del año 1555 al año 3797, así que se puede asumir que, según él, ese año acabará el mundo. Como las de Nostradamus, hubo otra profecía que nos tuvo en alerta, porque esta desató el pánico mundial. ¿Recuerdan el 2012? Yo sí, parecía que el mundo entero se había vuelto loco. Aparecieron libros, películas, documentales que afirmaban que ese iba a ser el año en el que el mundo terminaba. Y todo comenzó gracias a una reliquia de las antiguas ruinas de Quiriguá, en el este de Guatemala. Hay evidencia arqueológica de que los mayas habitaron Quiriguá como mínimo desde el 350 a.C. Durante el apogeo de la ciudad, por el 750 después de Cristo, 2,000 personas vivían allí. Era un pequeño poblado, pero era importante en el mundo mesoamericano oriental. Quiriguá fue descubierta en 1798 por los propietarios de la hacienda donde están las ruinas. El primer europeo en ver Quiriguá fue el arquitecto inglés Frederick Catherwood en 1840. Desde entonces se han hecho numerosas excavaciones y estudios. Aunque la evidencia es algo escasa, hay una serie de grandes losas con intrincados grabados en la piedra, conocidas como estelas. Las estelas fueron erigidas por gobernantes que querían transmitir sus historias, hacer declaraciones políticas o celebrar victorias, y son enormes, la más grande de más de 10 metros. Están repletas de imágenes, así que como textos mayas, es una especie de escritura jeroglífica que se usó durante 2000 años hasta la conquista española en los siglos XVI y XVII. Pero una en particular, según muchos, predice el fin del mundo. La estela C es un pilar de arenisca roja de 4 metros de altura. Tiene una inscripción jeroglífica que relata la historia de la creación maya e incluye un complejo registro del tiempo, con fechas de lo que se conoce como el calendario maya. Los mayas eran expertos en matemáticas, ingeniería y astronomía, lo que les permitió desarrollar uno de los calendarios más precisos en ser creados por una sociedad antigua. Y no es solo su precisión lo que se roba la atención de la gente.
Lo más interesante es que el calendario parece tener una fecha de inicio y una fecha de fin. Tallada en 5 bloques, la estela C muestra la fecha en la que, según los mayas, el mundo fue creado. Cada uno de los 5 bloques representa una medida individual de tiempo. En ellos los puntos son unos, las líneas son 5, las imágenes de caracoles o flores son ceros, y de acuerdo con la estela C, la fecha de la creación del mundo es 13 Bactún, 0 Catún, 0 Tún, 0 Huinal y 0 Kin. ¿Cómo trasladamos eso al calendario gregoriano? Bueno, si sumamos los números, según los mayas, su mundo comenzó el 4 de agosto de 3114 a.C. Para contextualizar, eso sugiere que la civilización maya precede a la pirámide egipcia más antigua conocida en unos 500 años. Pero, ¿qué hay de la fecha del fin del mundo? De acuerdo con los cálculos de este calendario, sería el 21 de diciembre del 2012. Aunque el calendario indicaba cuándo iba a terminar el mundo, no decía cómo, así que los investigadores comenzaron a especular. En 1966, Michael Coe publicó un libro titulado Los Mayas. En ese libro, Coe decía que al final del calendario de cuenta larga, nuestro universo actual sería aniquilado. Cuando se corrió la voz sobre la profecía maya, la gente comenzó a plantearse diversos escenarios de fin de mundo que iban de lo lógico, como un desastre nuclear o una erupción solar, o lo descabellado, como se invertirían los polos magnéticos o que la Tierra colisionaba con un planeta mítico llamado Nibiru. Y a medida que se acercaba el 21 de diciembre del 2012, surgía un frenesí mediático. Había encuestas que indicaban que hasta 10% de la población en 21 países creía que el fin del mundo era inminente. La NASA creó inclusive una página web informativa para ayudar a controlar la histeria colectiva. Y la agencia tuvo que lidiar con decenas de miles de consultas. Hubo personas preguntando si debían suicidarse o acabar con la vida de sus hijos. La gente perdió la cabeza porque nadie sabía qué iba a suceder, pero sí que sería terrible. Afortunadamente, con el amanecer del 22 de diciembre, se acabó el alboroto y todos pudimos notar que el mundo no había terminado. Muchos suspiraron aliviados y otros dijeron que los mayas no sabían de qué estaban hablando y que toda esa histeria fue por nada. Pero, ¿qué tal si ese primer cálculo no era correcto? Recordemos que para su época los mayas eran muy avanzados en cuestiones de ciencia. ¿Era posible que el fin del mundo que predijo la estela C fuera real, pero no cuando pensamos? En el año 2018, un investigador independiente de nombre Lauren Jeffries decidió recalcular la fecha. Jeffries señaló que, aunque cada tun tiene 360 días, los mayas sabían que el año solar era unos días más largo, según ellos, de 364, no 365, un error mínimo, la verdad. El problema aquí fue que, cuando se calculó todo esto, nosotros no recordamos añadir esos 4 o 5 días, y Jeffries explicó que la fecha del fin del mundo es 75 años después, es decir, en el año 2087. Expuesta en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México, hay otra poderosa piedra, pero esta tiene un origen mucho más oscuro. Conocida como la Piedra del Sol, esta desconcertante reliquia procede del Imperio Azteca. Es una escultura enorme de más de 3,5 metros de diámetro, 1,20 metros de grosor y un peso de unas 24,5 toneladas y al estilo de la estela maya, está completamente tallada con glifos. Los aztecas dominaron el centro de México entre los siglos XIV y XVI. Al igual que sus vecinos, los mayas, los aztecas eran un pueblo avanzado. Desarrollaron sofisticados métodos de irrigación que aplicaban en la agricultura. Diseñaron e implementaron un sistema de acueductos que suministraba agua dulce. Incluso drenaron la ciénaga que rodeaba lo que hoy en día es Ciudad de México para construir su ciudad capital, Tenochtitlán. También eran profundamente espirituales.
Un elemento central de las creencias religiosas y culturales aztecas era el del sacrificio ritual de humanos. El sacrificio humano no es extraño en Mesoamérica. Los mayas hacían sacrificios humanos, pero para los mayas era algo reservado para festivales importantes o para los momentos más relevantes del año. Con los aztecas ocurría con mucha más frecuencia. ¿Por qué hacían tantos sacrificios humanos? Porque creían que si no lo hacían, el planeta, el universo entero, llegaría a su fin. Cuenta la leyenda que cada noche las estrellas y la luna, en un ataque de celos, arremeten contra el sol. Pero cada mañana el sol vence y consigue volver a salir. Para los mayas el sol era el dios Sol, Huitzilopochtli, quien ganaba sus batallas nocturnas y resurgía para impulsar la vida en la tierra gracias al pueblo azteca. Y el único medio para apoyar y mantener vivo a ese dios Sol es con sacrificios humanos. Algo fundamental para el ritual, la piedra del sol azteca. Se piensa que los sacrificios tenían lugar sobre la piedra del sol o cerca de ella, que probablemente se ubicaba en la plaza principal de Tenochtitlán. La sangre de la víctima era derramada sobre el altar, que tiene una imagen del dios Sol en el centro, de modo que el poder de la vida humana alimentaba directamente al sol. La importancia de esta práctica para los aztecas era tal que no solo usaban prisioneros de guerra para sus sacrificios, eso hacían los mayas. Los aztecas también inmolaban a sus propios ciudadanos. Algunos historiadores estiman que los aztecas realizaban unos 20,000 sacrificios humanos al año. Aquello continuó durante siglos hasta 1519, cuando el conquistador español Hernán Cortés y sus hombres pusieron pie en la capital azteca, los primeros colonos europeos en esas tierras. Cortés y sus hombres quedaron maravillados ante la ciudad, que contaba con palacios, jardines y caminos elevados con puentes que los conectaban a tierra firme. Mientras admiraban aquella impresionante ciudad, también fueron testigos por primera vez de un sacrificio humano. Escribieron sobre una horrenda ceremonia de sacrificio en la que un sacerdote abría el pecho de la víctima y ofrecía su corazón, todavía latiendo a los dioses. También relataron encontrar altas torres de huesos humanos y exhibidores con calaveras. Eso no encajaba con la creencia cristiana de los españoles que ellos habían traído a Mesoamérica. Así que los conquistadores pronto comenzaron a subyugar a los aztecas. Y fueron implacables. Hubo una campaña para destruir u ocultar toda reliquia azteca que no fuera de oro. Y por supuesto, la reliquia más aterradora de todas, la gigantesca piedra del sol, testigo de miles de muertes, definitivamente tiene que desaparecer. Se dice que el primer arzobispo español en el lugar la sepultó cerca del centro de la ciudad con la supuesta intención de que, cito, el recuerdo de los antiguos sacrificios realizados allí se perdiera. Pero como a menudo sucede, lo que está enterrado se niega a permanecer enterrado. Y en 1790, obreros que hacían reparaciones en la Catedral de Ciudad de México, por accidente, desterraron la piedra. Eventualmente, la piedra del sol fue trasladada al museo donde reposa hoy en día, y donde científicos modernos muestran un renovado interés en las creencias aztecas sobre el juicio final. Algo interesante es que, en un aspecto clave, los aztecas pueden haber tenido razón en cuanto a la forma en que el mundo podría acabar. Los astrónomos de hoy en día están seguros de que nuestro planeta, así como el resto del sistema solar, será destruido cuando el sol se extinga. Tal y como lo indicaban las creencias aztecas, el suministro de hidrógeno del sol acabará por agotarse, y cuando eso ocurra, el sol se volverá una gigantesca roja que engullirá varios planetas para luego encogerse y morir. Si algún remanente de la Tierra sobrevive, no será más que un feo trozo de hierro. Una distinción importante de la profecía azteca. Aunque está garantizado que va a suceder, no va a suceder pronto. Quedan unos 5,000 millones de años y no hay que hacer sacrificios humanos. En el árido rincón noreste de Arizona, extendiéndose por una remota meseta, se halla el hogar del pueblo Hopi.
y de otra misteriosa maravilla del juicio final. Se cree que los Hopis están entre los primeros habitantes del suroeste de Estados Unidos. Sus ancestros ocuparon la misma zona hace más de 2000 años. En la actualidad, hay miembros tribales viviendo en una reserva de unos 6.500 kilómetros cuadrados, principalmente en 3 mesetas moteadas por unas pocas aldeas. Una de las muchas cosas fascinantes de los Hopis es que fueron muy eficaces cuando defendieron su territorio de las invasiones españolas y de misioneros, por lo que ellos consiguieron conservar muchas de sus antiguas creencias y prácticas. En el núcleo de su sistema de creencias religiosas se encuentra el culto a los Kachinas. Los Hopis creen que los Kachinas, a veces también llamados Katsinas, son deidades ancestrales, especies de seres sobrenaturales, los cuales viven en los picos de San Francisco vecinos, unos 100 kilómetros al oeste de la reserva, y bajan cada año para traer la lluvia y otros dones. Hay danzas ceremoniales en las que los Hopis se disfrazan de sus deidades con trajes elaborados. La más reconocida es la danza de la serpiente, que se efectúa para rogar a los dioses lluvia y cosechas fértiles. Es impresionante, porque danzan con serpientes vivas, incluso las sostienen en sus bocas. Ahora bien, los Hopis son muy celosos de sus tradiciones y la danza de la serpiente rara vez se efectúa en público. Solo fue filmada durante una visita que el expresidente Teddy Roosevelt hizo a la reserva en 1913, pero hoy en día los forasteros están vetados de este tipo de ceremonias. Sin embargo, danzar no es el único modo de invocar el poder de los Kachinas. Hay hábiles artesanos Hopis que crean estatuillas sumamente detalladas y coloridas en representación de los Kachinas para así encarnar y enseñar acerca de sus dioses. Las más antiguas de estas efigies datan de al menos el siglo XIX. Hay más de 200 diversas formas de Kachinas que pueden representar cosas como efigies de animales, plantas importantes y fenómenos meteorológicos. Mientras la mayoría se cree trae bendiciones, hay uno diferente: el Kachina de la Estrella Azul. El Kachina de la Estrella Azul es la figura quizá más venerada y temida porque ella encarna a la deidad que tiene el poder de provocar el fin del mundo. Como los Hopis no tenían lengua escrita y permanecieron aislados, el principal relato de la profecía fue el historiador Frank Waters. Desde los 60, recopiló relatos que los ancianos Hopis contaban. De hecho, vivió una buena parte de su tiempo en una reserva Hopi. Waters acabó escribiendo el libro de los Hopis, un texto considerado el primer momento en la historia en que los Hopis compartían por escrito su visión del mundo. Una visión del mundo que incluye cómo ellos creen que acabará el planeta. Los relatos en el libro de Frank Waters son confirmados por un anciano Hopi llamado Pluma Blanca, que aportó aún más información. Según la profecía Hopi transmitida durante generaciones, estamos viviendo en el cuarto de 9 mundos y habrá 9 señales que anunciarán el fin de este cuarto mundo. La primera de las señales es la llegada de hombres de piel blanca en carromatos cubiertos que, por supuesto, ya sucedió. Pluma Blanca proporciona incluso más detalles de las señales, entre otras, que la Tierra se verá atravesada por serpientes de hierro y una telaraña gigante. ¿Qué son esas serpientes de hierro? Es una clara referencia a las vías ferroviarias que empezarán a extenderse como pólvora por todo Estados Unidos, en especial después de la Guerra de Secesión. La telaraña es el tendido eléctrico y el cableado telefónico que también empezó a cubrir la nación desde mediados del siglo XIX. Hay otras señales que pueden ya haberse manifestado, incluida una bastante reciente. La séptima señal es que el océano se torna negro, causando la muerte de muchos seres vivos. Algunos creen que esa es una referencia directa a los derrames petroleros que han ocurrido por décadas. Para los Hopis, que creen en la armonía con la Tierra, estos trágicos eventos solo presagian más desgracias por venir. Y para los creyentes en esto, da miedo imaginar que 7 de las 9 señales ya se hicieron realidad. El fin podría estar más cerca de lo que pensamos. Pero no es sino la 9ª señal la que finalmente sellará nuestro destino. Es aquí que entra en juego el Kachina de la Estrella Azul.
Según Frank Waters, el espíritu del Kachina de la estrella azul, también conocida como Saquazoa, aparecerá en el cielo en forma de una enorme estrella azul. De acuerdo con Pluma Blanca, una brillante estrella azul caerá de los cielos y se precipitará a la Tierra. Lo que daría pie a terremotos, tsunamis e inundaciones que destruirían la Tierra. Resulta increíble que tan pequeña figura esté imbuida de tanto poder, porque si tal poder se desata, pues esperemos que nunca suceda. Y por muy extraordinario que suene, por desgracia, no podemos descartar esa profecía por completo porque es posible que se vuelva realidad. En el desierto de Arizona, una estatuilla de rostro azul, cubierta de plumas, contiene, según algunos, el destino del planeta. Si la profecía Hopi es cierta, el Kachina de la estrella azul es un feo augurio para el planeta. Una estrella gigante se abalanza contra la Tierra. Yo diría que eso califica como un evento que conlleva a la extinción y sería una forma horrible de morir. ¿Pero acaso hay pruebas de que algo así pueda ocurrir? Entiendo que suene a fantasía, pero esta es la cuestión. Así como los aztecas tenían razón acerca de que el sol se apagaría, los científicos creen que la leyenda Hopi también puede ser una posibilidad. Y no tardaría mucho tiempo. Aunque no sabemos de ninguna estrella en sí que pueda colisionar con nuestro planeta, si hay una amenaza muy similar que suena mucho a esa profecía del Kachina de la estrella azul. Se calcula que hay cerca de 1 millón de asteroides cercanos a la Tierra en el sistema solar, capaces de causar daños significativos en caso de impacto, y los científicos se mantienen muy atentos. Es más, la NASA y una organización llamada la Sociedad Planetaria constantemente rastrean unos 20.000 asteroides cuyas órbitas los convierten en amenazas reales para la Tierra, capaces incluso de poner fin a la vida en el planeta. El asteroide más peligroso de todos estos se llama Bennu. Tiene más de 500 metros de diámetro y un peso de 77,5 millones de toneladas. Eso es un montón de piedra viajando por el espacio. Bennu debe haberse formado dentro del cinturón de asteroides que orbita entre Marte y Júpiter. Ahora se está aproximando a la Tierra. Ahora su órbita es estable y le da la vuelta al Sol cada 1,2 años. Pero esa estabilidad podría no durar mucho más. En el 2135 se espera que Bennu pase cerca de nosotros, más cerca de la Tierra que la Luna. Cuando eso suceda, nuestra atracción gravitacional alterará su rumbo, pudiendo ponerlo en una trayectoria de colisión mortal con nuestro planeta. No sabremos hasta el año 2135 si ese nuevo rumbo de Bennu nos pondrá en peligro. Pero Bennu en este momento tiene la probabilidad más alta de golpear en la Tierra, una en 2700. Personalmente no me gusta el número. Si ese asteroide golpeara la Tierra, sería algo catastrófico. Gracias al tamaño de Bennu, el impacto liberaría 80.000 veces más energía que la explosión de la bomba atómica de Hiroshima. Abriría un cráter de varios kilómetros de ancho en la superficie del planeta, provocando terremotos y ondas de choque que reverberarían por toda la atmósfera. Hablamos de un auténtico desastre mundial. De momento no hay nada que preocuparse, y los científicos de la NASA ya están ideando una solución. En el 2020, una sonda de la NASA se posó en Bennu y recogió una muestra de su superficie. Esa misma sonda recién volvió a la Tierra el 24 de septiembre de 2023. La muestra permitirá a los científicos estudiar la composición de Bennu para trabajar en planes que puedan desviarlo de la Tierra. Una de las cosas que ya se descubrió es que el asteroide Bennu tiene un alto contenido de magnesio. O sea, que si se precipitara hacia la Tierra al arder contra la atmósfera, liberaría una luz azul. Los antiguos Hopis no pudieron haber predicho la existencia del propio Bennu, pero quizá alguna vez vieron un asteroide quemándose en la atmósfera y se dijeron, ¡oigan! Eso podría caernos un día. Y tenían razón. La ciencia moderna está muy atenta a todo esto, así que no debería pasarnos nada, pero aún así, es asombroso. No, es decir, una estatuilla, un espíritu, ese Kachina de la estrella azul,
Una simple pieza de tradición nativo estadounidense demuestra que nuestros antiguos antepasados pudieron haber sido más inteligentes de lo que creemos. Si esto suena conocido, es en parte porque estrellas cayendo del cielo es una idea repetida en las profecías. Está en el Apocalipsis de Juan, también lo dijo Nostradamus, está también en la predicción azteca. Y es increíble que a pesar de la distancia y el tiempo que nos separa, tantos profetas cuenten una historia tan similar. Esperamos que el fin del mundo esté muy lejos. Tanto si fueron escritas en una oscura y antigua cueva o grabadas en monumentos de piedra, las especulaciones sobre el fin del mundo han formado parte de nuestras creencias desde hace miles de años. Soy Dennis Quaid. Gracias por ver Maravillas Sagradas.